de esta semana. Confiabilidad es la creencia, seguridad o esperanza que se deposita en una persona, sin más seguridad que la buena fe. Confiabilidad. La palabra confiable es un término que usamos cotidianamente, haciendo referencia a esa persona en la cual ponemos nuestra confianza. Básicamente por una trayectoria que esa persona ha mostrado hablando con la verdad y no engañando. Así que... Disculpe, profesora. A ver, Neurona. Disculpe, profesora. ¿Qué tipo de palabra Muy buena es pregunta. confiabilidad? En la clase anterior estábamos hablando de las palabras agudas. Disculpe. Decíamos que una palabra aguda es aquella que tiene la sílaba tónica o la sílaba de mayor entonación en la última. Vamos a la pizarra. Veamos. La palabra, pronúnciala, por favor. Confiabilidad. Confiabilidad. Pronúnciala otra vez. Confiabilidad. Cuando tú pronuncias confiabilidad, ¿dónde sientes que hay una mayor entonación? ¿Dónde está, dónde escuchas que haces esa mayor fuerza? Justo en la última sílaba. Muy bien. En la última sílaba decíamos que si la palabra tiene la fuerza o la sílaba tónica en la última, como en el caso de confiabilidad, es aguda. Pero, ¿por qué confiabilidad no se acentúa? Cuando hablo de acentuar, en este caso me estoy refiriendo a marcarle la tilde, esa rayita que se coloca sobre la vocal tónica de la palabra. Si la palabra termina, vuelvo y digo, si la palabra tiene su fuerza en la última sílaba y termina en N, S o vocal, se le va a marcar la tilde. En el caso de confiabilidad, Neurona, no se le marca porque termina en una consonante distinta. Bien, otro caso que quiero que veas, de lo que hablábamos también en la clase anterior, es cuando convergen en una misma sílaba dos vocales, una fuerte y una débil, o una cerrada y una abierta. Recordemos, las vocales abiertas son A, E, O, y las cerradas I, U. Cuando en un caso como en este que tenemos acá, convergen, están unidas una fuerte y una débil, o una cerrada y una abierta y una cerrada, hay un Tongo, profesora. Muy bien. Recuerden que antes de entrar en el texto, debemos hacer un ejercicio exploratorio, haciendo un recorrido visual sobre toda la estructura para ver qué información podemos recabar, deteniéndonos en el título, subtítulos, imágenes si las hay, y alguna palabra desconocida. En este texto que tenemos frente a nosotros, vemos que no tiene subtítulo. Pudiéramos deducir o inferir que por el título y por no tener subtítulo va a hablar o va a desarrollar una idea única. Vemos también algunas palabras que han sido acortadas. Vamos a investigar, antes de profundizar en el texto, a qué se refieren estas palabras. UNICEF, OMS. UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, es una agencia de la Organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York que provee ayuda humanitaria y para el desarrollo a niños y mujeres en países subdesarrollados. La Organización Mundial de la Salud, OMS, es el organismo de la Organización de las Naciones Unidas especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención a nivel mundial en materia de salud. Ahora sí podemos entrar al contenido del texto. Enfermedad por coronavirus 2019, COVID-19. Todo lo que debes saber sobre el virus para protegerte a ti y a tu familia.
Todo el mundo habla de la enfermedad por coronavirus 2019, COVID-19. Y allá donde mires hay una información sobre el virus y cómo protegerte. Conocer los datos es fundamental para estar preparado y protegerte a ti mismo y a tus seres queridos. Tristemente, una parte de la información que hay disponible es falsa. Durante una crisis de salud, la desinformación contribuye a que la gente no se proteja y se haga vulnerable a la enfermedad. Además, propaga el miedo y la estigmación. Asegúrate de obtener información de fuentes verificadas como UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, OMS. UNICEF está trabajando a contrarreloj con expertos en salud de todo el mundo para proporcionar información rigurosa. La información de la que puedes fiarte es la que se basa en las pruebas científicas más recientes. Seguiremos compartiendo las últimas noticias, artículos de referencia para padres y profesores y recursos para los medios de comunicación tan pronto como haya información nueva disponible. Así que permanece atento para estar informado de las mejores formas de protegerte a ti mismo y a tu familia. Ayúdanos a luchar contra la desinformación sobre el COVID-19. Comparte esta información con tu familia, tus amigos y tus colegas para conseguir que todo el mundo conozca todos los datos relativos al COVID-19 y puedan proteger su salud. El texto que acabo de leer, como ya dije, es autoría del UNICEF. Trata de concientizar a las personas sobre la necesidad de buscar información confiable relacionada con el coronavirus, evitando entrar en desesperación producida o generada por la desinformación, miedo, estigmación, que impiden que las personas puedan actuar con cautela y prudencia. Entre las ideas que expone el texto, podemos ver en pantalla estas que están subrayadas. Número 1. Conocer los datos es fundamental para estar preparados y protegerte a ti y a tu familia. Durante una crisis de salud, la desinformación contribuye a que la gente no se proteja y se haga vulnerable a la enfermedad. Además, provoca el miedo y la estigmación. La información de la que puedes fiarte es la que se basa en las pruebas científicas más recientes. Y por último, comparte esta información para conseguir que todo el mundo conozca todos los datos relativos al COVID-19 y puedan proteger su salud. ¿Qué te falta por conocer? ¿El COVID-19 se trata de un virus o de una bacteria? ¿Por qué se habla de pandemia? ¿Por qué se impone una cuarentena? ¿Es lo mismo una cuarentena que un aislamiento? ¿Cómo se contagia esta enfermedad? ¿Quiénes tienen más vulnerabilidad para enfermarse? ¿Cómo puedo hacer para mantener el equilibrio durante la convulsión por el COVID-19? ¿Cuáles son los principales medios o cuáles son las principales recomendaciones para protegerme de esta enfermedad? Las abreviaturas son una convención ortográfica que permite acortar la escritura de una palabra o de una expresión. Consiste en la representación escrita de esa palabra o grupo de palabras usando una de sus letras o varias de ellas. Por ejemplo, la palabra director, su abreviatura es DIR, punto. Las abreviaturas siempre llevan punto al final, salvo aquellas en las que el punto se sustituye por una barra. No puede haber distancia entre la letra que está haciendo la abreviatura y la barra. Por ejemplo, C barra es la abreviatura de calle. Otra sección para no poner el punto en una abreviatura consiste en cuando se compone de dos letras. El segundo elemento tampoco lleva punto, salvo que se trate del punto que pone fin a ese enunciado. Otra excepción son las abreviaturas que van entre paréntesis. Estas tampoco llevan punto.
Otros métodos para abreviar las palabras son las siglas y los acrónimos. Una sigla está formada por las iniciales de un sintagma o una o varias expresiones que forman parte del mismo enunciado. Normalmente, nombres de empresas o instituciones. Los acrónimos, por su lado, son siglas que se pronuncian como una palabra y por su uso habitual acaban por incorporarse en el léxico habitual. Por ejemplo, NASA, FIFA, láser, informática, radar, UNESCO. Identifico que tenemos preguntas vía redes sociales. Dalfri Veras, desde el Ensanche La Fe, nos pregunta: ¿cómo puedo saber si una fuente es confiable? Gracias, Dalfri, por escribirnos. Para saber si una fuente es confiable, lo primero que tenemos que hacer es verificar otras fuentes. ¿Qué dicen otros autores sobre ese tema y cómo lo dicen? Además, es importante que verifiques la calidad de esa información, mirando el nombre del autor, la fecha de publicación, la congruencia de la información presentada e incluso la ortografía. Otro punto importante para verificar si una fuente es confiable es triangular esa información. Busca medios que tengan una trayectoria y un prestigio reconocido. ¿Alguna otra pregunta? Así es. Laura Sánchez, desde Cristo Rey, nos pregunta: ¿qué tipo de texto debo usar para redactar el mensaje que voy a transmitir en el video? Muy importante. El video podemos aprenderlo de muchas maneras e incluso habrán aplicaciones tecnológicas que te lleven, que te enseñen cómo hacer un video, incluso editarlo. Pero es importante que el texto que utilices tomes en cuenta la intención que tienes. ¿Quieres orientar al lector, al espectador sobre una realidad? ¿Quieres conducir sus acciones? Entonces, el texto que tenemos que usar y que vamos a trabajar durante esta semana es el texto instructivo. En la próxima clase vamos a conocer un poco más sobre este tipo de texto que busca dirigir las acciones del lector o espectador. Ahora, Neurona, te voy a proponer una trivia. ¿Estás lista? Muy bien. Ahora te va a aparecer en pantalla un pareado. De un lado aparecen unas siglas y del otro su significado. Tienes que emparejar cada sigla con su significado. La primera: MINER, OVNI, ONU, OMS, CD. En la próxima columna te aparece disco compacto, Ministerio de Educación de la República Dominicana, Organización de las Naciones Unidas, objeto volador no identificado, Organización Mundial de la Salud. La respuesta correcta de disco compacto corresponde a la 5. Muy bien. En el caso del Ministerio de Educación de la República Dominicana, la respuesta correcta es la 1, MINER. En la siguiente, Organización de las Naciones Unidas, la respuesta correcta es la 3, ONU. En la siguiente, Objeto volador no identificado, la respuesta correcta es la 2, OVNI. Y por último, en la Organización Mundial de la Salud, la respuesta correcta es la 4, OMS. Muy bien. Tu trabajo fue excelente. Ahora vamos a ver el resumen de la clase del día de hoy. Claro que sí, profesora. Hoy dijimos que una abreviatura es una convención ortográfica que acorta la escritura de cierto término o expresión y consiste en la representación escrita de una palabra o un grupo de palabras con una o varias de sus letras. Las abreviaturas se escriben siempre con punto detrás, salvo en el caso de aquellas que el punto se sustituye por una barra, aunque existen algunas excepciones. Las siglas.
Una sigla es una abreviatura formada por las letras iniciales de un sintagma. Normalmente son nombres de instituciones o empresas. Y es importante señalar que no llevan punto. Los acrónimos. Un acrónimo es una sílaba que se pronuncia como una palabra y que por el uso acaba por incorporarse al léxico habitual en la mayoría de los casos. También es importante resaltar que usted nos dio los pasos para verificar la confiabilidad de una fuente. Y estos son: número 1. Debemos verificar varias fuentes y constatar qué dicen varios autores y cómo lo dicen. Número 2. Debemos verificar la información y esto lo logramos mediante los datos del autor, las fechas de publicación, las fuentes consultadas. ¿Estás lista para nuestra aventura de hoy? Estoy lista. Excelente. Pues dime, ¿qué aprendimos en la clase pasada? En la clase anterior conocimos el concepto de temperatura y dijimos que ésta se encarga de medir el calor de un cuerpo. Esta medición se realiza con la ayuda de un instrumento conocido como termómetro y mencionamos